Bien. ¿Alguien me puede hacer el favor de indicarme ahí si ya está transmitiendo? Ya. Ya. Bien, queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Dios los bendiga. Bienvenidos a una emisión más de la Iglesia Cristiana Berea. Queridos hermanos que se encuentran en este lugar también, Dios los bendiga. Bienvenidos. ¿Ya están listos para recibir la palabra del Señor? Gloria a Dios. Venimos con un corazón dispuesto. Amén. No importa que nos confronte fuertemente. No. Gloria a Dios, Amén. eso es Gloria a excelente. Dios. Bien, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Amén. Gloria a Dios. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús te bendecimos con todo nuestro corazón. Te damos las gracias por este tiempo, Señor, que nos permites reunirnos con nuestros queridos hermanos. Te ruego que seas tú hablando por medio de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Habla a nuestra vida, dinos lo que necesitamos oír, Señor. Espero que, como siempre, esta palabra sea de edificación y sea de bendición para todos los que estamos aquí y para nuestros amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Bendícelos en gran manera, edifícalos, Señor. Yo me pongo en estos momentos en tus manos y te ruego que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, ayudándome a cumplir con mi misión del día de hoy, Señor, a exponer tu palabra con claridad para que se pueda entender y después de que mis hermanos y yo la entendamos, la pongamos por obra, Señor, para glorificarte, para exaltarte, porque con ese propósito hacemos esto, Señor, para darte la honra y la gloria a ti y no al hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Bueno, un momento, permanezcan ahí porque falta darle lectura. Vamos a darle lectura a Gálatas capítulo 5, versos del 13 al 15. El sermón del día de hoy lleva por título Libertad. ¿De acuerdo? Amén. Libertad. Y Gálatas capítulo 5, versos del 13 al 5 dice lo siguiente. Escuchen. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad, es decir, tengan cuidado que también no os consumáis los unos a los otros. Hasta ahí la palabra del Señor. Pueden tomar sus lugares. Ya hemos orado. Ahora nos disponemos a examinar estos versos, ¿verdad? A ver qué nos está diciendo el Señor. Bien, vamos a continuar estudiando la exhortación que el apóstol Pablo nos hace y que consiste en permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud de la ley. ¿De acuerdo? Amén. En los pasajes que estudiamos la semana pasada, vimos que lo que trae consigo el predicar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que, ¿se acuerdan? Persecución, burlas, rechazo, el desprecio tanto de propios como de extraños, e incluso a veces puede traer consigo la muerte física. Vimos que el apóstol Pablo experimentó en carne propia esto que estamos diciendo. ¿Por qué le pasó esto al apóstol Pablo? Por no complacer a sus enemigos los judaizantes, por no complacerlos y predicarles acerca de la circuncisión, porque esto es lo que ellos querían. Pablo, como un excelente siervo de Dios, a él no le importó complacer, agradar a los judaizantes, a las personas. El propósito de él era agradar a Dios, no importando el sufrimiento que esto trajera consigo, el desprecio, el rechazo, la cárcel. Eso no lo detuvo a él. Él se sujetó a predicarles el verdadero evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos necesitaban escuchar y creer
para que pudieran ser salvos. Y en ese evangelio es en el cual los gálatas debían de permanecer. Porque por medio de ese evangelio Dios los había llamado a la libertad por medio de la fe que habían puesto en Cristo Jesús. Si se dan cuenta de la importancia que tiene este llamado, es a la libertad. Vamos a leer nuevamente el verso 13. Y donde estamos, Gálatas capítulo 5, verso 13. Escucha lo que dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este llamado no viene de parte del hombre, no viene de parte de Pablo, viene de parte de Dios, y esto es lo que lo hace único y maravilloso. ¿Por qué? Porque es un llamado, repito, a la libertad espiritual y no a la esclavitud. ¿Ustedes sí entienden lo que significa ser libres? Podemos hacer lo que queremos, lo que nos plazca en nuestra libertad. Pero en la esclavitud, por ejemplo, el que está preso puede hacer lo que él quiere, ¿verdad que no? Es horrible, es algo realmente horrible. Pues así estábamos nosotros antes de convertirnos a Cristo. La libertad que Dios nos había dado nos llevó a que nos esclavizáramos por nosotros mismos. ¿En qué estábamos esclavizados? En el pecado. En el pecado, en el chisme, en lo que tú le quieras poner, en el pecado. En Cristo somos libres, por ejemplo, del sistema opresivo de la ley de Moisés. También somos libres del pecado, libres de la ignorancia, libres de la esclavitud de la religión. ¿Acaso no antes de convertirnos al cristianismo éramos presos, éramos esclavos de la religión, la cual nos había sido inculcada por nuestros padres? Amén. Éramos esclavos. Bien, este también es un llamado a la salvación. Amén. Es un llamado a la gloria de Dios. Y esto que estoy diciendo es lo que lo hace único y maravilloso. ¿Tú conoces algún otro llamado que te llame a la gloria eterna? No. Hay muchos, pero falsos, ¿no? Falsos. ¿Verdad? Que prometen salvación y vida eterna y muchas cosas más, pero no la pueden cumplir. En cambio, el llamado de Dios sí. Ahora bien, por si alguien no lo sabe, este llamado Dios lo hace por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para comprobarlo, acompáñame allá en tu Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 13 al 14. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 13 al 14. Repito, este verso nos va a ayudar a comprobar que el llamado Dios lo hace por medio del Evangelio de Cristo. ¿Ya estamos ahí? Bueno, escuchen lo que dice, yo le doy lectura. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, le dice Pablo a los tesalonicenses, y continúa diciéndoles: hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Es decir, Dios, no, santificación significa que nos apartó, que nos separó del mundo para Él. Exactamente. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Y dice aquí, y la fe en la verdad. La fe en la verdad es la fe en el Evangelio. Esa es la palabra de verdad. Y continúa diciendo, en el 14, escucha lo que dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Ahí está. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Para qué? Para alcanzar la gloria, la vida eterna, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí te das cuenta que nos está llamando? ¿Verdad que cuando entendemos eso llena de gozo, de alegría en nuestro corazón? No se nos está invitando a otra cosa, por ejemplo, a una fiesta o algo que dure un día, 2 días, que sea muy bonito. No, sino el llamado es a la gloria de Dios.
Amén. Como ven, este llamado a la libertad, repito, Dios lo hace por medio del Evangelio y no por medio de las obras de la ley. Bien, pues el apóstol Pablo, después de decir a libertad fuisteis llamados, continúa diciendo ahí en el verso donde estamos: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Traten de captar la idea y no se hagan así como que la Virgen les está hablando, como dicen por ahí. Miren, Pablo aquí está exhortando a los Gálatas a no usar la libertad como ocasión para la carne. Es decir, no debían de usar esa libertad como pretexto para complacer los deseos de la carne. No debían de usar esa libertad para pecar y hacer lo malo y complacer sus deseos, pasiones y placeres carnales. Nosotros ya sabemos todo lo que incluye eso. No es necesario explicarlo. Bien, ahora recuerden que esta exhortación, por su inspiración divina, pues también está dirigida a nosotros. La podemos aplicar a la iglesia, ¿sí o no? Porque está pasando prácticamente lo mismo que pasó con los Gálatas. Pasa lo mismo. Por lo tanto, como esta exhortación también está dirigida a nosotros, pues tampoco debemos de usar esta libertad para pecar a nuestras anchas, como lo hacen muchos, y convierten la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en libertinaje. La gracia, queridos hermanos, no es una excusa para volver al pecado. Es la fuerza para vivir orientados a Dios. La libertad es libertad del pecado, no es libertad para pecar. La libertad cristiana no es licencia para que la carne actúe, sino que es libertad para que el Espíritu Santo opere en la vida del cristiano, es decir, en nuestra vida. Aquí yo no veo ningún incrédulo. ¿O sí? No, gloria a Dios. Somos cristianos. Entonces, para eso es. Amén. Es libertad para que la nueva vida se manifieste. ¿Acaso no dice la Escritura que somos nuevas criaturas? Pues para eso es. Para que nuestra nueva vida se manifieste. No libertad para que la vieja criatura se exprese. Prestemos atención a lo que dice Romanos capítulo 6. Vayan allá, capítulo 6, Romanos capítulo 6, versos del 1 al 2. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 2. ¿Ya estamos ahí? Escuchen lo que dice, ¿eh? Pregunta el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y contesta inmediatamente: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y de hecho ahí en el verso 4, ¿qué es lo que dice? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Qué más sigue diciendo? En voz alta, por favor. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo y a fin de que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Amén. Amén. Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. No debemos de vivir de la misma manera como vivíamos antes en el pecado. Bien, miren, los que entienden y conocen verdaderamente la gracia de Dios, no la usan como licencia para pecar. Los que entienden que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿qué es lo que hacen? Dejan de pecar, se alejan del pecado, dejan de hacer el mal y viven una vida sobria, justa y piadosa en agradecimiento a lo que Cristo hizo por ellos. Amén. Amén. El verdadero Hijo de Dios odia
desprecia y deja de practicar el pecado y desea ser libre de su terrible esclavitud, porque ahora lo entiende, ahora lo comprende, qué tan grave es eso, ¿no? Ser esclavo del pecado. En verdad desea dejar de pecar y seguir ofendiendo a Dios y dejar de seguir ofendiendo a su prójimo, porque eso es lo que pasa cuando pecamos. ¿A quién ofendemos primeramente? A Dios, y después a nuestro prójimo, a la persona que le hayamos causado daño. Pues de la misma manera nosotros no debemos de usar esa libertad para pecar y hacer lo malo, sino todo lo contrario. Por eso dice el verso 13, vamos a darle lectura, ahí en Gálatas 5:13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y escucha lo que termina diciendo: sino servíos por amor los unos a los otros. Cómo nos cuesta entender y poner por práctica esa última frase, ¿verdad? Esa última parte. Sino servíos por amor los unos a los otros. Miren, lo contrario a la carne, lo contrario a los deseos carnales, es el servicio por amor a los demás. Este es el antídoto para no usar la carne como ocasión para la carne. ¿Por qué? Porque en la carne, en nuestra mugrosa carne, nosotros esperamos que todos se amolden a nosotros, que todos se amolden a lo que yo diga. En nuestro orgullo queremos ser los más sabios, queremos que todos estén de acuerdo con nosotros. Sí es cierto, ¿no? Aunque a veces entendemos que estamos equivocados, pero no nos gusta que alguien nos lleve la contraria, ¿verdad? Y si alguien se atreve a corregirnos, la tomamos inmediatamente contra él. Respondemos de una manera que no es correcta. Hasta te brillan los ojos, te saltan, ¿verdad? ¿Eso será bueno? No. ¿Verdad que no? En la carne, poco, o más bien dicho, nada nos importan los demás. Si algo le pasa a mi prójimo, ¿a mí qué me importa? ¿Verdad que la gente así se expresa cuando escuchamos que tienen un problema? Dicen que le pasó esto a por menso. Y a veces son cosas graves, pero así se expresa la gente. Le pasó esto por tonto. Qué bueno, hasta gusto les dan, qué bueno que le pasó. Yo le dije, pero no me hizo caso. Eso no es bueno. No nos importa. Pero dice la palabra que cuando nosotros servimos por amor a los demás, cuando servimos por amor los unos a los otros, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Venciendo nuestra carne, venciendo el orgullo, la soberbia, todas esas cosas que nos llevan a hacer eso. Entonces, esto es en esa libertad que obtenemos en Cristo, no es a través de la ley, sino sirviendo por amor a los demás. Así se demuestra la libertad en Cristo Jesús, repito, y no guardando la ley. De hecho, este es exactamente el patrón que estableció nuestro Señor Jesucristo, o más bien dicho, fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. A través de la Biblia nos damos cuenta que el Señor Jesucristo tuvo libertad más que cualquier otra persona que haya caminado en esta tierra. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo usó su libertad para servirnos los unos a los otros. Él en su humanidad, cuando estuvo en este planeta Tierra, Él no vino para ser servido, Él vino para servir. ¿Sí es cierto o no? Amén. Pues debería de ser nuestro mejor ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, los 4 evangelios, pues ellos demuestran que nuestro Señor Jesucristo cumplió el primer mandamiento, el cual consiste en ¿qué? En amar a Dios con todo el corazón, mente y alma. Cristo demostró este amor a su Padre en su humanidad, viviendo en obediencia, en santidad, en humildad,
en mansedumbre, en oración, en adoración, etcétera, etcétera. Además, nuestro Señor Jesucristo cumplió el segundo mandamiento más importante, el cual consiste en ¿qué? En amar a tu prójimo, en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cristo lo cumplió o no? Amén. Ustedes ya saben, porque lo hemos dicho en múltiples ocasiones, ¿no? Que el amor no es solamente decir palabras bonitas, no, te quiero mucho, hermano, hermana. No, el amor es un verbo, es una acción, es algo que se debe de llevar a cabo a favor de nuestro prójimo. ¿Sí? Bien, pues el Señor Jesucristo cumplió con ese mandamiento. En los 4 evangelios, nuestro Señor Jesucristo está sirviéndole a su prójimo. Por amor, Cristo les predicó el evangelio de la gracia. Por amor los alimentó. Por amor vistió al desnudo. Por amor le dio de comer al hambriento. Visitó al enfermo, al que estuvo preso. Siempre lo encontramos sirviendo, haciendo algo, actuando a favor de su prójimo. Por amor, a uno los animó, los fortaleció y los restauró. Por amor también a otros los exhortó y los reprendió fuertemente. Pero lo hizo con amor y por amor, para que estas personas se arrepintieran de su mal proceder, que se corrigieran y se volvieran a Dios. Cristo lo hizo con esa intención, no para condenarlos, sino con la esperanza de que se arrepintieran y se corrigieran. Pero repito, lo hizo por amor y con amor. Ahora bien, si en verdad nosotros hemos sido libertados, no fue para estar de ociosos, sino para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y servirnos por amor los unos a los otros. Para eso fuimos libertados. Mira lo que dice el verso 14. Gálatas 5, Amén. 14. ¿Ya estamos ahí? Amén. Amén. Muy bien, dice así, mira. Porque toda la ley, escucha, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí dice así o no? Amén. Amén. Miren, Pablo, al igual que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Está resumiendo toda la ley y los profetas, es decir, está resumiendo toda la palabra de Dios, ¿en qué? En amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué la está resumiendo? En amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí, préstenme atención aquí, no continúen leyendo la Biblia, sino que se me distraen. En eso, ¿sí entendiste? Todos los 66 libros que tienes ahí se resumen ¿en qué? En amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí se dan cuenta de qué manera tan hermosa, tan magistral Cristo y Pablo resumen la ley? Eran 630 mandamientos, ¿no? ¿Quieres cumplir la ley? Adelante, es muy fácil. Ama a Dios con todo tu corazón, mente y alma y llama a tu prójimo como a ti mismo. Ya no tienes que matar un corderito, un becerrito, ya no. ¿Ahora qué tienes que hacer? Amar a tu prójimo. Bien. Entonces estamos viendo aquí que se resume en eso, ¿no? En amar a tu prójimo como a ti mismo. A esto que acabo de decir también se le conoce como la regla de oro, la cual fue establecida por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 verso 12. Trata de buscarlo para que se vayan ejercitando en la esgrima de la Biblia. Capítulo 7 verso 12. Mateo 7:12, fíjate lo que dice. Gloria a Dios. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Te das cuenta? Amén. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo lo mismo, en otras palabras, pero está diciendo lo mismo.
entonces nos damos cuenta que en esta sola frase, pues se resumen todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo sobre cómo tratar a los demás. En este pasaje que acabo de leer de Mateo, está implícita la ley de la siembra y la cosecha, la cual encontramos más adelante aquí en Gálatas, que vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero ahí está la ley de la siembra y la cosecha, en Gálatas capítulo 6, versos del 7 al 10. Lo voy a parafrasear, ¿de acuerdo? Ahí dice que a Dios no lo podemos engañar. No os engañéis a vosotros mismos, pues Dios no puede ser burlado. Y nos dice ahí que cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si sembramos para agradar a nuestra carne, cosecharemos corrupción, es decir, destrucción. Y si sembramos para agradar al Espíritu de Dios, cosecharemos vida eterna. ¿Te das cuenta? Vida eterna. Estando conscientes de esto, pues no, dice Pablo que no debemos de cansarnos de hacer el bien. Y principalmente a nuestros hermanos en la fe. No te canses de hacerle el bien a tu hermano. Por amor debemos servirnos los unos a los otros. Y Dios, fíjate que no era necesario, ¿no? Pero Dios promete premiarnos en su momento. Eso es maravilloso. En su misericordia todavía te va a dar algún galardón. Amén. ¿Qué será eso? Pues la vida eterna, ¿no? Ya con eso entendemos. Bien. Entonces nos debe de quedar claro que lo que siembras cosechas. Y si quieres que tu cosecha sea buena, pues tienes que comenzar a sembrar primero cosas buenas. Es así de claro. Es palabra de Dios. Y si Él lo dice es porque así es y punto. Así debe de ser. Debes de sembrar primero según el pasaje que acabamos de leer de Mateo 7:12. Que lo voy a repetir. Dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Volví a repetir el verso porque aquí es necesario aclarar que la afirmación de que esto es la ley y los profetas, escucha, no tiene nada que ver con la justificación o con la salvación por obras, como algunos pues equivocadamente enseñan, sino que tiene que ver con las relaciones con las personas. Es en esta dimensión que la regla de oro está resumiendo el Antiguo Testamento, en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. En servirnos en amor los unos por los otros, en ayudarnos y cuidarnos y protegernos los unos a los otros. Y algo muy importante, que no te importe lo que hagan o dejen de hacer los demás. Amén. Porque muchos equivocadamente hasta este pasaje lo malinterpretan mal. Si tú me haces bien, yo te hago un bien. Si tú me haces un mal, pues atente a las consecuencias. Así piensa el mundo, ¿sí o no? Amén. ¿Y esto nos está diciendo nuestro pasaje? No. Aquí se nos está diciendo específicamente como cristianos que somos, que debemos hacer el bien, no importando que la gente pues te pague mal. Tú tienes que actuar como una nueva criatura. Si te persiguen, si te maldicen, ¿qué tienes que hacer tú? Bendecirlos. Amén, bendecirlos. La palabra nos enseña que nosotros no debemos de pagar mal por mal. No busques venganza. Vence el mal con el bien. Todo eso lo encontramos en Romanos capítulo 12. Cuando tengan oportunidad, léanlo. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Y eso es lo que debemos de hacer. Tú confía en Dios. Si alguien te daña, si alguien te causa mal, Dios los pondrá en su lugar en su momento. Amén. Es así de sencillo. Amén. No necesitas envenenarte tu corazoncito con odio, con deseos de venganza.
no. Porque Dios nos cuida. Sí, eso es como tomarse un cóctel con todas esas cosas, con odio, con deseos de venganza, con enojo, con todo eso. Te lo tomas tú esperando que el otro se muera y el que se va a morir eres tú. Si esa persona te dañó y no se arrepintió, no te pidió perdón, tú ponlo en las manos de Dios, que sea Dios quien se esté encargando de esa persona. Tú sigue alabando y glorificando a Dios, que te maldiga en el nombre de Jesús, lo bendigo. Amén. Es lo que debemos de hacer. Amén. Y funciona, ¿eh? Sí. Cuando tú haces eso que tienes en tu corazoncito, paz, tranquilidad. Ves cómo la gente se va destruyendo, se consumen en vida. Y tú tienes paz. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, entonces no pagues mal con el mal, vence el mal con el bien, ¿de acuerdo? Amén. Bien, si amamos a nuestro prójimo y por amor nosotros actuamos a su favor, no solamente estamos bendeciendo a los otros, sino que también nos estamos bendiciendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo correcto. Se regresa la bendición. Por default, digamos. No es que la busquemos. Solita viene. Por eso Dios nos guarda y nos protege. Amén. ¿No dice nuestro Señor Jesucristo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. La bendición viene por añadidura. Amén. Pero siempre y cuando tú estés haciendo lo correcto, que estés estableciendo el reino de Dios en tu vida. El reino, pues ya sabemos que tiene reglas, tiene leyes. Amén. Pues esos mandamientos establecelos en tu corazón, vívelos, no los violes, y lo demás viene por añadidura. Esa bendición viene por añadidura. Amén. Y repito, porque estamos haciendo lo correcto. Bien, este es el camino de los que usan bien su libertad. Los que hacen esto son los que verdaderamente han sido libertados. Y recuerden que si nos servimos por amor los unos a los otros, no es para ser salvos, no es para alcanzar la salvación. Nosotros ya sabemos que nadie alcanza la salvación por medio de sus buenas obras, ni siquiera por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Amén. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que amemos a nuestro prójimo. Es que nos ayudemos y nos cuidemos los unos a los otros y que no nos causemos daño. Fíjate lo que dice el verso 15. Vamos a leer el verso 15. Gálatas 5:15. ¿Ya estamos ahí? Amén. Amén. Escucha lo que dice. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Estas palabras son fuertes, son muy fuertes. Pablo las escribió, las dirigió a los cristianos de Galacia, pero al decir esto, tal parece que Pablo se estuviera dirigiendo a los incrédulos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el mundo esto es muy común. La gente se muerde y se come, se destrozan, se devoran como si fueran animales, y a veces por cosas que no valen la pena. La gente se anda matando por una propiedad, por una herencia, por cualquier cosa. La gente ya se quita la vida por un chisme, por una difamación. No buscan el arreglarla, ¿no? Sino el destruirse, así literalmente como si fueran bestias. Esto lo hacen allá en el mundo, repito, es muy común. ¿Sí es cierto o no? Amén. Amén. Y esto, pues, de alguna manera se entiende. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios. En sus corazones, el amor hacia el prójimo brilla por su ausencia. Los incrédulos, nosotros sabemos, porque estuvimos ahí, venimos de ahí. Entonces ellos son esclavos del pecado, del orgullo, de la soberbia, de la avaricia, de la ambición, de la envidia y todo lo que tú le quieras agregar ahí. Y ustedes saben que no es mentira, repito, porque nosotros venimos de ahí. ¿Sí o no? Amén. Amén. De hecho, aquí la iglesia está llena de hipócritas, de chismosos,
pero que se arrepintieron de sus pecados y hoy tenemos ese deseo de vivir una vida nueva en Cristo Jesús, ¿no? Amén. Todo aquel que diga, no, yo fui un santo, yo merecía ser canonizado, está mintiendo, si así mismo, ¿verdad? Nadie le va a creer. No. Bueno, era y sigue siendo allá en el mundo, ¿no? Pero en la iglesia no debería de ser así. Pero si el apóstol Pablo escribió esto a cristianos, es porque al igual que en la iglesia de Galacia, hoy en muchas iglesias que se dicen cristianas, están viviendo lo mismo. Es decir, se están mordiendo y comiendo como serpientes los unos a los otros. La hermana, veo a la hermana como que está haciendo memoria, sí, tristemente lo vivimos de las iglesias, de la última principalmente, desde donde nosotros salimos huyendo. O sea, como que te quedas así atónito al ver esas cosas, ¿no? Es cómo es posible. Estas personas que se dicen cristianas actúan como verdaderos demonios. Y sí pasa. Claro que pasa. Se difaman, se calumnian entre ellos, vemos adulterio, fornicación, y dice uno, Dios mío, pues ¿a dónde vine a caer? Creo que estaba yo mejor allá en el mundo. Esto no es cualquier cosa, es algo muy serio, muy delicado. Esas personas solamente se están burlando, están pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios tenga misericordia de nosotros y no permita que caigamos en lo mismo. Amén. Es una realidad. Amén. Bien, pues así es como una iglesia puede actuar cuando en su libertad o cuando usa su libertad como plataforma para promover el orgullo, el egoísmo, la soberbia. Cuando dos personas de estas que padecen de eso, ¿no? Del orgullo y de la soberbia, cuando tratan de arreglar algo, ¿qué pasa? Los vence la soberbia y el orgullo, y vemos cómo se acaba. Llegan hasta los golpes, y si es posible pasar a algo más grave, no les importa, y poco les importa que los estén viendo los demás, o no se detienen. Finalmente esas personas, como decimos vulgarmente, sacan las garras, el cobre, ¿no? Sí. Bien. Pues lo mismo hicieron los judaizantes en su momento, ¿no? Con el apóstol Pablo, ellos pensaban que sabían más que él y querían imponer el evangelio, su falso evangelio de obras. ¿Sí se acuerdan de eso? Pablo predicaba el único y verdadero evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué decían los judaizantes? En su orgullo y en su soberbia. No lo aceptaban. No, el apóstol Pablo está bien lo que él enseña, que crean en Jesucristo, pero no es suficiente. ¿Cómo creen ustedes que porque una persona fue crucificada, tú ya vas a ser salvo? O sea, no, eso no es posible, decían ellos, ¿verdad? Tienes que cumplir la ley, hermano, para que esa salvación se complemente. ¿Y es así? No, estaban equivocados, pero repito, en su orgullo y en su soberbia estaban causando ese mal ahí, que los hermanos, pues, unos siguieran a Pablo y otros a los judaizantes, y llegaran a discusiones, a pleitos, hubiera disensión y finalmente la iglesia se dividiera o se terminara, ¿no? Ese es el propósito de Satanás. Él es el que usa a estas personas. Recuerdan que dijo que un poquito de levadura causa leuda toda la masa. Empezó con un hombre, luego eran dos, luego tres, y después quién sabe cuántos eran. Desviando a las personas de la verdad con un evangelio falso. Pues en su orgullo y en su soberbia no querían aceptar eso, ¿no? ¿Todavía sí alcanzan salvación? Pues ese juicio le pertenece a Dios. No sabemos cómo. Si se arrepintieron de corazón, fue que sí. Pero ya se arrepintieron, pero otra vez volvieron a caer. Pues eso le corresponde a Dios. Juzgarlo, ¿no? Sí. Bueno, pues así, ¿verdad? Se equivocan, usan su libertad que habían obtenido en Cristo Jesús para causar daño. Miren, si nosotros no queremos que nos pase lo mismo, ¿qué es lo que debemos de hacer?
prestar atención a la exhortación que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Hay que darle la importancia que requiere esta exhortación. Si hacemos esto, nosotros vamos a evitar mordernos y comernos los unos a los otros como si fuéramos animales. Somos poquitos aquí, gracias a Dios. Yo no, pues he visto eso, que aquí haya esos pleitos entre nosotros. No, gracias, te repito, gracias a Dios no ha pasado hasta el momento. Pero si la iglesia crece, seguramente alguien va a llegar aquí con su sabiduría animal, terrenal y diabólica a decirte: no, hermana, tienes que cumplir la ley, tienes que circuncidarte, hermano Gerardo. Hermana Silvia, usted tiene que celebrar las fiestas judías y las tradiciones si quiere ser salva. No es suficiente con el sacrificio que Cristo llevó en la cruz del Calvario, pero ustedes ya tienen este conocimiento y con la misma Biblia le van a decir: está usted equivocado, hermano o hermana. Amén. ¿Por qué no se dirige usted al pastor y con Biblia en mano, corríjalo él? ¿Por qué él nos enseñó esto? Y lo que él me enseñó es conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de hacer, ¿de acuerdo? Bien. Lo que debemos de hacer también es permanecer firmes en la libertad, porque Cristo nos hizo libres de la esclavitud de la ley, libres de la esclavitud de la religión, libres de la soberbia, del orgullo. Debemos permanecer firmes también en la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué dice el texto? Porque a libertad fuimos llamados. Pero no olviden que no debemos de usar esta libertad como punto de partida para pecar y hacer lo malo. Recuerden que en esa libertad podrás hacer lo que tú quieras, podrás hacer el mal o podrás hacer el bien, pero recuerda que lo que siembres, eso es lo que vas a cosechar. Amén. Si tú usas esa libertad para hacer lo malo, en su momento el mismo mal te va a alcanzar y te va a destruir. Amén. Amén. Es mucho mejor, queridos hermanos, amar a nuestro prójimo y servirnos por amor los unos a los otros. Es mucho mejor ayudarnos, cuidarnos y preocuparnos los unos por los otros. Porque toda la palabra de Dios se resume ¿en qué? En amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aprovechemos esta libertad para bien, no para causar el mal. Aprovechemos esta oportunidad, esta libertad, para vivir de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres, libres para adorar, libres para vivir en santidad, en obediencia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Que no se te ocurra volverte a esclavizar a la ley, ni al pecado, ni a nada de lo que Cristo te hizo libre. ¿De acuerdo? Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, queridos hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por este estudio tan hermoso que comenzó en el capítulo 5, versos del 1 al 15, Señor. A través de ellos, pues, hemos encontrado la exhortación que el apóstol Pablo nos hace a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres por medio de la fe que hemos puesto en ti, Señor. Nosotros vamos a seguir proclamando esa libertad, pero también vamos a vivirla, Señor, como tú nos mandas, viviendo en santidad, viviendo en obediencia, viviendo en comunión, en armonía contigo, amado Padre del cielo y de la tierra, contigo, mi Señor Jesucristo, y contigo, Espíritu Santo, que pues, sabemos que eres tú quien nos guía, quien nos ayuda, quien nos fortalece. Ayúdanos, Señor, a vivir esta libertad como debe de ser. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí el día de hoy, por los que no vinieron también, Señor. Bendícelos, no sabemos el motivo, pero esperamos en ti que estén bien. Esperemos que vean el estudio en las redes sociales cuando tengan tiempo. Bendice también a nuestros amados hermanos que nos vieron a través de las redes sociales o a quienes lo van a ver posteriormente, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén.